Más. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de tener un día más de aprendizaje, Padre. Sé tú guiando a la pastora, Padre, y a los pastores que nos has dado el día de hoy, Padre, para tener esa enseñanza y ponerlas en práctica, Padre. Te agradecemos por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos has brindado, por tu misericordia que nos has brindado cada día, Padre. Te agradecemos que la sabiduría que provenga de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre tuyo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Vamos a dar inicio entonces, lección 5, cómo actuar en situaciones difíciles. Nos quedamos, hermanos, en la oración de Nehemías. Me faltó allí hablarles un poco de los 4 puntos con respecto a la oración y no quiero alargarme mucho porque es algo que ya todos conocemos, ¿verdad? Sabemos que la oración no es una oración de forma mecánica, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? A que yo ya sé lo que voy a decir, ¿verdad? O unos lo han convertido también en una forma mecánica, ¿verdad? Cuando repitas la misma oración, ¿verdad? Sin saber realmente para quién va dirigido, por qué hago la oración. Es importante, hermanos, recalcarles que cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, sea planeado. En la oración de Nehemías, si ustedes estudiaron también esa parte, ¿verdad? Del capítulo 1, podemos darnos cuenta que Nehemías tuvo un plan en su oración. Hermanos, no solamente, ¿verdad? Dijo o hizo, sino que había en sí una oración ya planeada y se la presentó al Señor. ¿Y por qué les digo que estaba planeada? Porque él cuando, antes de ir a hablar con el rey, él específicamente tenía que tener un cierto orden en todo lo que iba a presentar. Antiguamente, si ellos no respondían a alguna pregunta, por ejemplo, si él se presentaba y no sabía para qué iba o qué iba a pedir, y el rey le hacía preguntas y no respondían enseguida, ellos podían eh, morir, ¿verdad? Podían ser atacados por el rey. Entonces, él tenía en sí un plan en su oración. Nosotros también, hermanos, si tú no sabes qué decir, si tú no tienes este tiempo, no sabes cómo hacerlo, escríbelo. Ten allí una lista de qué voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a platicar con Dios, ¿verdad? Hay momentos donde nosotros vamos a poder hablar con Dios de una manera, ¿verdad? Cuando estás pasando alguna dificultad, por cierta dificultad o problema, no puedes escribir, ¿verdad? Con antelación lo que vas a decir, pero puedes decirle al Señor de una forma de amigos, ¿verdad? El poder platicar directamente con Dios y poder hacerlo. Hoy en día nosotros tenemos este, que nosotros podamos acercarnos a Él, hermanos, que no hay un impedimento, ¿verdad? Como en la antigüedad que tenía que ir el sumo sacerdote para presentar el pecado del pueblo y pedir el perdón, ¿verdad? Por el pueblo. Antiguamente era así, pero hoy nosotros tenemos que presentarnos ante Dios, dar con esa libertad. Tenemos esa libertad de hacerlo. Y algo que podemos saber también, hermanos, es que nosotros, ¿verdad? No podemos orar por otras personas, ¿no? En el aspecto de, o pedir perdón por ciertas personas, ¿verdad? De nuestra oración, sino que como vuelvo a repetir, hay esa libertad de que cada uno en forma personal pueda acercarse a Dios y decir sus oraciones, ¿verdad? Hablar, pedir perdón por el pecado que cada uno tiene. Nosotros no podemos, sí podemos interceder, mas no rogar por perdón de aquellas personas, incluso a los que han muerto. No podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos una oración inteligente, ¿verdad? Una oración que tiene una planeación, ¿sí? Y aquí en los 4 puntos que nos quedamos, les iba a hablar de los beneficios de la oración. Y el primero es la oración te hace esperar
en Dios. Esperar pacientemente a la respuesta de Dios, hermanos, refleja la fe que nosotros mostramos, ¿verdad? El esperar en Dios pacientemente, sin desesperarnos, ¿verdad? Y hay tres maneras en cómo Él responde a nuestra oración. En primer lugar, si Él responde, ¿verdad? Con un sí, a veces puede ser inmediatamente, a veces te hace esperar, ¿verdad? Algún tiempo. Otras es un no rotundo, es aquí esto no, ¿verdad? Y te cierra las puertas para lo que Él te dice que no. Y aunque tú intentes hacer otra oración y decir, es que yo quiero, Él te va a cerrar las puertas, ¿verdad? Para lo que no desea para ti. Entonces, la tercera es, si es un sí, obviamente, ¿verdad? Te va a hacer, ¿verdad? Esperar. Va a hacer que tú tengas paciencia en ese aspecto, ¿verdad? De poder decir una y otra vez, cuánta paciencia tenemos en esperar, cuánta confianza tenemos al hacer esa oración y esperar en él, ¿verdad? Y cuando hablamos de esperar, hermanos, no es una espera por ejemplo, estoy buscando trabajo y estoy orando por trabajo, me acuesto a esperar, ¿verdad? A ver qué va a responder Dios en cuanto a eso, no, actúo para que también Él pueda obrar en lo que yo estoy pidiendo en oración. ¿Sí? Es una espera en acción. ¿Sí? Número dos, entonces la oración también nos aclara las cosas. Cuando pasamos dificultades, hermanos, aflicciones o ciertas situaciones, ¿verdad? A veces nos turbamos, nos confundimos por algo y no sabemos ni para dónde ir, ¿verdad? O qué hacer. Entonces, cuando estamos en oración, el Señor nos va aclarando, nos va sacando de dudas, nos va dando respuestas, qué hacer, qué decir, dónde ir, ¿verdad? ¿Cómo? Él nos da respuestas, nos aclara lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que era confusión, no sabíamos, nos da esa respuesta, también nos da la paz, ¿verdad? Y a consecuencia de esto, hermanos, en el tercer punto, la oración, entonces, tranquiliza el corazón. Si el Señor aclara las cosas en ese momento de dificultad, en esa oración, Él nos aclara, pues trae, ¿verdad? La tranquilidad a nuestro corazón. Va a haber esa paz que necesitamos en su momento. Y número cuatro, la oración activa nuestra fe. Una vez que paso por alguna situación, ¿verdad? Y pido con fe, espero con paciencia, ¿verdad? Esto, hermanos, al ver una respuesta de parte de Dios en cuanto a la petición presentada a Dios, vemos una respuesta, ¿verdad? Dios contesta, ¿no? A nuestra oración. Esta oración, ¿verdad? Va a activar nuestra fe. ¿Por qué? Porque en la siguiente situación que tú pases, ¿verdad? Haces la oración hacia Dios, vas a tener la seguridad y la certeza de que Dios va a responder a tu oración, pero a su manera, ¿verdad? Y te va a dar la seguridad. No me voy a desesperar, no voy a correr, ¿verdad? Voy a esperar con paciencia porque sé que Dios va a responder. A veces tarda, a veces es inmediato, ¿sí? Entonces, son esos cuatro puntos únicamente, ¿sí? Esa oración final, entonces, cuando vemos la respuesta de Dios, esa respuesta activa nuestra fe, nos hace más y aún más confiar en Dios y en sus promesas. El conocer también las promesas de Dios, hermanos, es muy importante, que nosotros sepamos cuáles son las promesas de Dios para mi vida también. Es parte de que pongamos en función nuestra fe, el conocer la palabra de Dios. Eso me va a llevar a tener también la seguridad de que Dios va a obrar. Y si lo ha hecho una vez, ¿verdad? Va a suceder. Y esta oración que tuvo Nehemías, hermanos, que nos habla Nehemías 1:11, él dice, ¿verdad? Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Qué podemos notar aquí, hermanos? Una oración, ¿verdad? Bien planeada, pero una oración
que es acompañada, ¿verdad? No, no va a la batalla solo, sino que Nehemías presentó la situación con los hombres de fe que estaban con él, con aquellos siervos, ¿verdad? Firmes en la fe, y juntos presentaron la oración. Aquí notamos que fue oración de tu siervo, dice, y a la oración de tus siervos. Habla de que no solo fue Nehemías quien elevó la oración, sino que estaban otros con él presentando, ¿verdad? Orando mutuamente con respecto a la petición que tenían. Aquí también podemos ver que en la oración podemos pedir, ¿verdad? Que Dios nos lleve a un éxito. Y aquí habla de una oración específica, hermanos, que no le demos vuelta a nuestra oración. Sé específico en lo que tú le pides a Dios. De hecho, hay momentos que tú requieres éxito en tu vida secular, ¿verdad? Necesitas algunas cosas y el Señor está dispuesto a dártelo también, pero tenemos que ser específicos. Muchos envuelven en éxito lo que desean pedirle a Dios con Señor, bendíceme, ¿verdad? O bendice a mi esposo, bendice a mi familia. Pero no, el Señor desea que nosotros seamos específicos. ¿En qué área quieres que Dios, verdad, te bendiga? Sea económicamente, quieres un vehículo, una casa, no sé, algo así, ¿verdad? Ser específicos con lo que nosotros pedimos a Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que él tuvo una oración inteligente, bien planeada. Hubo personas acompañándolo, ¿verdad? Elevando esta petición, pero también vemos que él fue específico en lo que pidió a nuestro Dios. Y esta fue la oración de Nehemías, hermanos. En el tema número 7, en cómo actuar en estas situaciones difíciles, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos aquí, hermanos, que Nehemías, ¿verdad? Pues estuvo orando, un hombre de fe, ¿verdad? ¿Qué sucedió después de que oró Nehemías? ¿Qué creen que sucedió con la petición de Nehemías a Dios? Él, hermanos, estuvo orando por mucho tiempo. Vamos a leerlo. En Nehemías, capítulo 2, 1 al 10. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Sabía en qué posición estaba. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oró al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Más adelante seguimos leyendo, pero ahí tengan su Biblia. Hasta aquí. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, que la oración de Nehemías no tuvo respuesta, ¿verdad? Él oró, aquí menciona el mes de Nisan, ¿verdad? Kisleu, cuando empezó, habla en un cierto tiempo, ¿verdad? Como un lapso de 4 meses donde no recibió respuesta, ¿verdad? Parece que Dios no estaba contestando a su oración. Y se acuerdan, hermanos, que vimos, ¿verdad? Las tres formas en cómo Dios responde, inmediatamente, cuando te hace esperar, ¿verdad? Y aquí a Nehemías, hermanos, estaba haciéndole a Nehemías esperar.
y marca este tiempo en específico, ¿verdad? El mes Kisleu, hermanos, habla del mes de noviembre. El mes Nisan habla de abril. Pasaron entonces aproximadamente 4 meses y Dios no contestó. Cuando vemos, hermanos, que Dios no responde, no nos desalentemos, ¿verdad? Nehemías no se desanimó porque sabía que Dios iba a responder. Él tiene un tiempo, él tiene un plan, ¿verdad? Y esos planes, ¿verdad? Tengan por seguro, hermanos, que si son planes a la voluntad de Dios, ¿verdad? Va a suceder. Y en sus planes, mucho mejor. Hay una frase que me gusta y dice de esta manera: nuestro tiempo tiene prisa, el tiempo de Dios tiene perfección. A veces nosotros queremos que sucedan rápidamente, a prisa todas las cosas, lo queremos rápido, pero Dios tiene un tiempo perfecto, ¿verdad? Para todas las cosas. Entonces no tenemos que desesperarnos ante cualquier situación, esperar pacientemente. Hay personas, hermanos, y personajes en la Biblia donde vemos que recibieron una promesa, ¿verdad? Y estuvieron orando, orando por la petición, por la promesa, ¿verdad? Y pasaron muchos años, ¿verdad? Y no hubo respuesta, pero Dios contestó en su momento. Y así existen muchas personas, hermanos, orando por algún motivo, por alguien en específico, papás, hijos. No sé si ustedes tengan a alguien por el cual están orando, algún familiar que se convierta a Cristo, los hijos que se acerquen a Dios. Tenemos esa oración. No te desesperes cuando veas que el lugar, ¿verdad? De que se acerquen, se estén alejando más. No te desesperes, tú sigue orando. El tiempo de Dios va a llegar para ellos y va a responder a la oración que tú estás haciendo en el momento indicado. ¿Qué nos toca? No desalentarnos, sino accionar en esa oración, ¿verdad? Permanecer orando al Señor para que su plan se cumpla en su manera, en su tiempo. Y Cristo, hermanos, nos dejó varios ejemplos de cómo permanecer en la oración, de cómo no rendirnos, ¿no? Dice que nosotros perseveremos en la oración, que tengamos fe, que nos mantengamos, ¿verdad? Y nos insiste una y otra vez, nos pide que permanezcamos en oración. Creo que no les puse ahí la cita. Ahí está, vi que estaba Proverbios, pero está en Hechos 16. Cuando hay una promesa que nos habla, hermanos, de que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros no olvidamos esta promesa, hermanos, aunque tú estés solo batallando, sirviendo, ¿verdad? Al Señor, y a veces hay discusión con la familia porque quizás no entienden el por qué tú estás sirviendo al Señor, por qué muchos incluso te van a decir pura iglesia, ¿verdad? Pura iglesia, pero si tú permaneces, la promesa está ahí. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. Habla de tu familia, ¿verdad? Y hay muchos testimonios que podemos ver de cómo mucha gente que ha permanecido, ¿verdad? Han visto la respuesta de Dios. Y Él dice, ¿verdad? Y nos insiste una y otra vez que permanezcamos en la oración, que perseveremos en la oración. Él sabe por qué. Vemos entonces, hermanos, a Nehemías que estaba orando y esta oración, ¿verdad? Que sucedió en el mes Nisan. Pasó un tiempo mientras él estaba esperando respuesta. Y ya leímos el verso 1 y 2 y vemos aquí, hermanos, la honestidad de Nehemías ante el rey. Y le hace una pregunta al rey: ¿por qué estás triste? Y él no se contuvo, él dijo con toda sinceridad, incluso en sus palabras: tuve miedo porque sabía perfectamente que si mentía también moría, ¿verdad? Y aquí dice: tuve miedo, pero en su oración Dios le responde y le da gracia. Hermanos, hay situaciones en la vida cotidiana, en el trabajo, donde
la tienen contra ti. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y dices, ¿por qué conmigo? Aunque tus jefes sean duros contigo, hermano, si tú lo presentas en oración y hablas como Nehemías dijo, dame gracia, que pueda hallar gracia ante mis jefes, hermanos, por más duros que sean, ¿verdad? Contigo, ¿verdad? Van a, o sea, los permisos que no les dan a otros, a ti sí te lo van a dar. Y hay claro ejemplo. Yo en mi caso, cuando estuve trabajando en el aeropuerto, eh, los sábados nosotros teníamos viajes de evangelismo y yo descansaba domingos. Entonces nadie me quería dar sábados y como trabajaba en el área de vuelos, yo no podía faltar un sábado, era el día con más trabajo. Y cada vez que yo intentaba cambiar mi horario, porque siempre me ponían de tarde, porque sabían que yo quería salir para viajar al pueblo y del pueblo viajar a evangelismo y luego regresar, viajar temprano nuevamente, nadie me quería cambiar. Pero siempre, siempre, hermanos, y delante de Dios les digo, siempre Dios ponía a alguien que cambiaba su descanso conmigo o cambiaba su horario conmigo. Y yo no lo pedía, simplemente decían, pues puedes cambiar mi horario, es que yo necesito hacer algo en la mañana y no puedo. Entonces yo pasaba en la mañana, salía y a correr porque yo quería llegar e ir al evangelismo. Entonces Dios de alguna manera, incluso hermanos con jefes que eran duros con otros muchachos, me decían, ten cuidado con la jefa porque mira, la va a traer contigo. Y hermanos, delante de Dios les puedo decir que al que decían que era súper malo, me hice amiga de ella, de aquella mujer. Y por gracia de Dios, porque Él es quien da gracia, ¿verdad? Para que tú hayas gracia ante la vista, ante los jefes, ante esas personas. Pero tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por gracia para que Dios obre, ¿verdad? En la vida en nuestra vida también, para lo que tú requieras en el trabajo, en el servicio del Señor, ¿verdad? No haya límites, el Señor va a obrar. Solo tenemos que orar, ¿verdad? Con especificación, decirle al Señor, esto me está pasando. Y pues también hablar claro con los jefes, no meter ninguna mentira. Y aquí vemos al rey, ¿verdad? Al que temían todos, pero Nehemías halló gracia ante ese rey. Y le preguntó, ¿verdad? ¿Cuántos días te vas? ¿Cuántos días necesitas para tu viaje? La gracia de Dios estaba con Nehemías y le dieron, ¿verdad? Ese permiso para salir y hacer lo que tenía que hacer. Cuando regresa, ¿verdad? Y unos hermanos, algunos hermanos, piden permiso, piden tantos días, pero no regresan al trabajo que dicen, para que regresan tal día, y ahí perdemos también la confianza, ¿verdad? Tenemos que mostrar también, ¿verdad? Que si decimos tal día, seamos también honestos y hagamos las cosas bien. Él entonces tuvo miedo, no escondió sus emociones, lo habló, ¿verdad? Y esto, hermanos, el tener miedo no te quita la espiritualidad. A veces dices, ay, me da miedo hablar con el jefe, ¿qué me va a decir? ¿Qué tal si me dice que no? ¿Qué puedes perder? Nada, ¿verdad? Simplemente hablas, eso no te quita la espiritualidad. En algún momento nos entra el temor, ¿verdad? Pero cuando hablamos con Dios también nos da la seguridad. Y pues tenemos que ser sinceros, ¿verdad? A veces, hermanos, por estar bien con alguien también decimos lo contrario a lo que sentimos. Miedo, tristeza, enojo, pero Dios lo sabe todo. Es mejor ser específicos, ser claros, ¿verdad? Si algo te molesta, dilo con seguridad. Si algo no está yendo bien, hablar con verdad. No podemos engañar, ¿sí? A la gente, sí, a Dios. Debemos ser sinceros tanto con Él como con las personas que están a nuestro alrededor. A veces algunos llegan, ¿verdad? Después de hacer coraje o enojados y no lo confiesan a Dios.
Dios ya lo sabe. Y es necesario que nosotros lo saquemos. Y cuando más saquemos ese tipo de emociones, hermanos, el Señor va sanando, el Señor va restaurando esa área de nuestra vida. Nehemías entonces pensó que le iban a cortar la cabeza, ¿verdad? Por decir, tengo miedo. Quizás, ¿verdad? El hablar claramente, ¿verdad? Le hubiese dado mucho temor, pero fue lo mejor que pudo hacer Nehemías. En el verso 3 y 4 podemos ver la confesión que hizo Nehemías. Hablamos con la verdad, sentimos, lo decimos, ¿verdad? Y en el verso 4 vemos una oración muy sencilla y muy corta. Aprendemos que Dios puede contestar nuestra oración sencilla y corta. Y aquí también les puedo hablar de un ejemplo que yo tuve, lo mismo, en el mismo lugar, en el aeropuerto. Hubo un día que hice todo lo que pude también, ¿verdad? Para poder cambiar ese día. Y simplemente el que estaba ese día, hermanos, solo para hacerme la difícil, era mi jefe. eh, no llegó a la hora, yo debía salir a la 1, él llegó a las 2, ya no pude hacer nada, dejó el autobús y me puse a llorar como no se imaginan. Entonces, en el estacionamiento, yo hice una oración al Señor y le dije, fue tu plan, fue tu propósito por el cual no haya llegado. Pero esto me duele en el corazón porque pues anhelaba hacer el viaje con los hermanos. Y ser sinceros, hermanos, en el lugar donde tú estés, pases la dificultad. Hay situaciones que no ameritan, ¿verdad? Que tú llegues a cierto lugar, te arrodilles, nada. Hay lugares donde tienes que entrar al baño, a desahogarte, a llorar, pero en oración a Dios, a hablar con Dios. Lugares, ¿verdad? Donde ni te imaginas, donde tú puedes hacer una oración sencilla, corta, ¿no? Y este es el ejemplo de Nehemías, ¿no? Y esto quiere decir, hermanos, que también fue una oración espontánea en su momento, pero ya hablamos, ¿verdad? Que cuando hay tiempo, también planeemos ese tiempo de oración de una manera inteligente. Recuerda entonces también, hermanos, que Nehemías, volviendo a lo mismo, él se mantuvo orando, ¿verdad? Que ya había mencionado una y otra vez, ¿verdad? La situación. En el verso 5 y 6, aquí Nehemías, hermanos, cuando habla de y señala, ¿verdad? O habla de que la reina estaba también en ese lugar, las palabras que usa para reina, para la reina, hermanos, habla, ¿verdad? De que era una mejor amiga que estaba con el rey, era su esposa misma que estaba allí. Cuando vemos esta situación, hermanos, podemos ver también que eh, ¿por qué Nehemías tuvo miedo? Porque estaban las dos autoridades, ¿verdad? Estaban allí presentes. Pero aún con todo eso, hermanos, él fue con seguridad, porque seguramente a Nehemías lo conocían perfectamente en sus acciones, en todo lo que él hacía, ¿verdad? Era bien conocido. Y el rey, me imagino, y por la forma en cómo habló, hermanos, él tuvo respeto hacia Nehemías, ¿verdad? Y hizo lo que le pidió. Y aquí la señal de que estaba la reina a un lado, también cuando está la esposa, ¿verdad? Y ve que un empleado hace las cosas bien, incluso la esposa aboga por bueno, la petición que estaba haciendo Nehemías. Y podemos ver entonces que también Nehemías, a pesar de que tuvo miedo, tuvo también la seguridad. Uno, porque ya lo había presentado en oración. Dios estaba con él, ¿verdad? Pero también le dio más seguridad el ser sincero, el hablar las cosas porque estaba la reina ahí, ¿verdad? Era entonces también como un plan con maña, ¿verdad? Ahí estaba la esposa del rey, por ende nosotros como mujeres somos más nobles en algunas cosas, ¿verdad? Y el esposo se pone duro, ¿verdad? Tranquilo, mejor esto, ¿verdad? Y en el verso 6, hermanos, vemos también que habla, ahí no sé si lo leímos, verso 6.
Sí, y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Agradó al rey enviarme y después que yo le señalé el tiempo. Y podemos notar entonces, hermanos, esta firme seguridad, ¿verdad? Eh, y se podía escuchar en sus palabras y había un plan en su oración. Y el rey confió en él, ¿verdad? Porque vio seguridad en las palabras de Nehemías, ¿verdad? Hubo seguridad en lo que él dijo, y no solo en lo que él dijo, sino en su forma de actuar, ¿verdad? Y seguramente por mucho tiempo Nehemías se ganó la confianza del rey y de su esposa. Hay personas que piensan que tener fe, hermanos, es no planear, y es un terrible error. Tener fe, por ejemplo, es que yo tengo fe, pero necesitas trabajar. No, es que yo tengo fe, sé que Dios me va a prosperar. Pero si es una fe sin acción, hermanos, es difícil, ¿verdad? Como vuelvo a repetirles, si nosotros estamos orando por un trabajo y estamos acostados en la hamaca, en la cama, no sé qué usen allí donde están, no va a llegar el trabajo hasta ahí. Tenemos que accionar, tenemos que poner por obra, ¿verdad? Algo para que Dios obre lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, Dios no creó, hermanos, a seres como robots, creó seres inteligentes, ¿verdad? Que puedan planear, que puedan decir, Señor, este es mi plan, esto es lo que deseo. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres? ¿Sí? Y hay un plan para todo, incluso cuando nos toca exponer la palabra de Dios, hay un plan, hay una planeación. En mi caso, cuando me tocó también en una ocasión hacer el llamado en uno de los viajes misioneros, hermanos, me pasé mucho tiempo escribiendo qué voy a decir, cómo voy a hacer el llamado. Y aunque hice mi planeación, hermanos, el día que me tocó, agarré muy poquito de allí porque Dios puso palabras en mis labios. Es importante planear, sí, es importante. En lo que vas a decir, en lo que vas a hacer, planea, ¿no? Dios te creó inteligente y lo puedes hacer. ¿Sí? Tuve, entonces, podemos notar que nosotros, si te quieres escribirlo, hazlo. Cuando vas a orar, ¿qué primero? Y muchos se les acaban las palabras, ¿por qué? Porque no hay una planeación. 5 minutos se acabó. ¿Qué voy a decir? Qué voy a hablar? Cuando estás con tu mejor amigo o amiga, y aquí hay muchachos y muchachas, no se acaba la plática, ¿verdad? No terminas de hablar, no terminas de platicar. Entonces tenemos que hacer también de Dios un buen amigo, ¿verdad? Pero también presentarle con especificación, con planeación, lo que quiero hacer. ¿Sí? Vemos, regresando a Nehemías, ¿verdad? Que no solo oró, sino que también se la pasó mucho tiempo planeando, ¿verdad? Y presentando a Dios una y otra vez. Y cuando necesitaba construir, ¿cuántas personas estuvieron a su lado, elevando la misma oración que Nehemías, presentando la petición, ¿verdad? Y aunque llevó tiempo, hermanos, en el caminar, llevó tiempo en que Dios respondiera a la oración, él hizo un plan y vio la respuesta de Dios. Si alguien se presentaba, en este caso, como le vuelvo a decir, al rey sin un plan, sin qué decir, ¿qué voy a hacer? Estaba en cuello, si no respondían enseguida. Entonces, por eso Nehemías sabía específicamente qué debía hacer. Necesitamos orar, pero también planear las cosas. Y esta forma en cómo Nehemías hizo esta oración con planeación manifiesta de esta manera su fe, ¿no? Una fe eh, pues que puso, ¿verdad? En planeación, no solamente dijo, tengo fe y sé que el rey va a responder, sé que esto va a suceder, no es ese tipo de fe. ¿No? O unos dicen, yo tengo la fe de que de aquí a tantos años voy a ir en todo el mundo. La fe no funciona, solo haces la oración, pero no haces nada, ¿verdad?
no funciona así. Debe haber esa planeación. Entonces se muestra una fe, pero también una fe en acción. Vamos a Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Puedes tener una planeación, ¿verdad? Y equivocadamente podemos poner algo en nuestra planeación que está mal, ¿verdad? Que estamos presentando a Dios mal. Pero, ¿qué dice acá? Jehová endereza nuestros pasos. Incluso cuando no sabemos cómo pedirlo, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo, ¿verdad? Aboga por nosotros, ¿sabes qué? Pues no fue lo que quiso pedir, fue esto. Pero tenemos que saber con seguridad, con firmeza, con inteligencia, ¿verdad? Presentar la situación. Y era lo que hizo Nehemías, actuar de una forma inteligente, planeado, oró, Jehová ordena todo lo demás, endereza todo lo demás. Parecía que estaba chueco, ¿verdad? Porque no sabía dónde empezar, qué hacer. Pero cuando él hizo la planeación, Dios obró y fue acomodando todas las cosas y dándole lo necesario para que pueda construir aquel muro. Entonces, también aquí podemos ver que no hubo soberbia, ¿verdad? Cuando hay soberbia en nuestro corazón, hermanos, y no hay humildad, no podemos ser bendecidos. Necesitamos ser humildes también en lo que nosotros pedimos. Cuando hablo de humildad, no es ¿verdad? Pensamos que cuando hablamos de humildad es hacer una oración pobremente, ¿verdad? No, sino que ya es planeada, pero humildemente esperando la respuesta de Dios. ¿Vale? Sé que me lo va a dar y lo voy a arrebatar. Humildemente esperamos pacientemente en Dios. Y tampoco cuando recibas algo de parte de Dios, no te jactes. Es que yo oré mucho tiempo, 8 años. Dios me respondió. No te jactes. Gracias a Dios por la voluntad de Dios, mi Dios me bendijo. ¿No? Y aunque sepas todo y aunque sepas cómo hacer, cómo pedir, no te jactes. Hermanos, tengan cuidado. Si recibes en abundancia, no te jactes. ¿No? El Señor nos va dirigiendo, nos va enseñando qué hacer, qué decir. ¿No? Y Jesús, hermanos, también nos enseña cómo actuar de forma inteligente y nos hace, ¿verdad?, esto de una forma insistente. En Lucas 14, 25, 33, dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, a esposa y hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con su consejero para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar y las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Aquí habla claramente, hermanos, de una verdadera planeación. Lo leí diferentemente, hermanos, porque está en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, tienes que saber que hay que pagar, ¿verdad?, un precio. Hay que planear cuentas, sumas, restas, pensar el sacrificio que hay que pagar.
Dios quiere que seamos inteligentes, hermanos, que nos sentemos a planear. ¿Sí? Incluso para recibir un llamado, hay que planear, hay que prepararse, ¿no? Nehemías hizo muchos cálculos, hermanos, y es bueno que nosotros aprendamos de esa manera, que planifiquemos. Como líderes, ¿verdad? Hay que enseñar eso, tener un plan, hay que planear. Y nosotros primero, como líderes. En el verso 7 y 8 de Nehemías, vamos a leerlo en el capítulo mismo, ahí capítulo 2, dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Estamos, hermanos, entonces, ¿verdad? Que Nehemías se dio cuenta que todo, absolutamente todo provenía de Dios. ¿Verdad? No conocía el camino, pero pidió cartas, ¿verdad? Para protección, la construcción de sus muros, los muros de su propia casa, de su propia familia. Tenía entonces aquí también Nehemías, hermanos, dignidad. Pidió dignamente, no con lujos, ¿verdad? Como hoy muchos hermanos piden, que quieren vivir como reyes. Pero vuelvo a lo mismo. Si Dios te lo quiere dar, hermanos, y estás elevando la petición a Dios, como vuelvo a decir, Dios no está peleado en que tú seas próspero, ¿verdad? Pero muchos, y esto hablo de los, aquellos que solo hablan de prosperidad, prosperidad, y que tienes que vivir eh, como un rey, como el hijo de un rey, ¿verdad? La vida de reyes. No, no te debes conformar con poco, no, sino que esperemos en lo que Dios desea darnos. Un líder entonces tiene dignidad, no son soberbios como algunos. No me toques que me quitas la santidad, no te acerques a hablar conmigo porque me quitas la unción. Y, y lo puede ver usted, hermano. Póngase a un lado porque ahí llegó, ¿verdad? El ungido, el apóstol, que quieran ponerle. Pero un líder tiene dignidad. Es muy diferente, hermanos. Entonces, ¿cómo actuar en situaciones difíciles? Dos respuestas. Ora y planea. Y por último, hermanos, reconoce que Dios es quien da y quien permite absolutamente todo. Hay personas que actúan así y se jactan nada de haberlo hecho, sin darle ni siquiera un poquito de gloria a Dios por todo lo que ha permitido. Y esto los vuelve hombres soberbios, mujeres soberbios, ¿verdad? Porque ellos, lo gané, yo sufrí para tenerlo. Y se olvidan que es Dios quien da, que es Dios quien provee a todas las cosas. Entonces nos toca, hermanos, orar, planear y confiar, ¿verdad? Y Dios va a mover todas las cosas. En el verso 9 y 10 dice, vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo, pero oyéndolos Sanballat Horonita y Tobías del siervo amonita, los disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En estos versos notamos, hermanos, entonces que la fe de Nehemías va más, ¿verdad? Va más para allá. Porque planeó, hermano, sin saber qué era lo que iba a venir y sobre todo creyó en lo que Dios iba a hacer. En Efesios 3:20 nos habla de esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué tanta fe le pones a lo que tú pides? ¿Sí? Y aquí vemos a una niña que sí planeó, supo cómo pedir con detalle, pero Dios le sorprendió aún más, ¿verdad? Poderosamente, más de lo que uno pide.
Dios sí sabe y va más allá de lo que nosotros le pedimos, pero según el poder también que actúa en nosotros. ¿A qué poder se refiere? A la fe. ¿Cómo esperas, verdad? ¿Realmente esperas con fe, con paciencia? La fe de Nehemías, hermanos, era tan firme que uno, ¿verdad? Hay cosas que no había planeado y Dios se lo dio. Y Dios, ¿verdad? Le mostró, Dios le supo, ¿verdad? ¿Qué más necesitaba? Dios le dio todas las cosas. Más adelante, en el 11 al 20, dice, llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por fuego. Pasé luego en la puerta del puente y estaba el rey, pero no había lugar por donde pasé la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal que estamos, ¿en qué mal estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estamos más en oprobio. No estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyó Sanballat, ¿verdad? Gesem, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prospera y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Un acto, ¿verdad?, de fe. Primero vimos a un Nehemías que ora, planea por 4 meses, habla con el rey, se prepara, no hay respuesta. En el verso 11, ¿verdad?, vemos que él, al tener un plan lógico, ¿verdad?, Nehemías empieza a ver la respuesta, empieza a trabajar. Ya tenía información, ya tenía respuesta, ya tenía cartas, ¿no? Y sabía cómo estaba el lugar. Pero aquí vemos entonces, hermanos, que pasaron esos 3 días rodeando, conociendo el lugar y nuevamente empieza a planear para empezar ahora sí a trabajar, porque ya tenía los recursos, ya tenía todas las cosas. Y Dios puso en el corazón de Nehemías, ¿verdad?, que debía hacer, cómo accionar, qué decir, con quién dirigirse, pero no se lo hizo saber a nadie, ¿no?, todo lo que estaba pensando, preparando, sino que solamente a Dios y a algunos judíos. ¿Qué nos enseña entonces, hermanos? No actuar solo con respuesta, ¿verdad? Con solo algunas respuestas que podemos escuchar. No, primero, ¿verdad?, planeamos, conocemos, examinamos la situación. Si tienes liderazgo en algún lugar y estás viendo la situación difícil o quieres reedificar, ¿verdad?, en la parte espiritual, primero examina, conoce, ten un plan, preséntalo a Dios para que tú sepas cómo actuar, ¿no?, qué hacer, dónde hay que echarle más ganas, dónde hay que esperar, conocer la situación antes de actuar. Y ahí vamos a conocer más adelante, hermanos. Entonces, esos 4 principios para la preparación, ¿sí? Vemos aquí a este Nehemías que lo planeó perfectamente, ¿verdad?, pero no se olvidó de su Dios, quien iba a darle la respuesta para todo.
tuvo la seguridad cuando él oró a Dios. Entonces, en todo lo que usted haga como líder, hermano, no olvide a Dios, ponerlo en todos sus asuntos, pero planee, ¿sí? Planee para que Dios pueda, estamos medio chuecos, Él nos enderece en lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Y aquí culminamos la lección número 5.